Rogelio Frigerio, gobernador de la provincia de Entre Ríos, en Gualeguaychú, a una hora del acto de lo que es el cierre de la campaña acá en la ciudad. ¿Qué mirada tenés? ¿Cómo estás? Bueno, muy buenas tardes, un gusto estar otra vez acá en Gualeguaychú. Bueno, básicamente esta es una campaña que creo que es importante para la Argentina, pero también para Entre Ríos, ¿no? Han pasado 20 meses, poco más, desde que decidimos hacer un cambio en nuestra provincia, después de muchísimos años, décadas, de un norte equivocado. Algo parecido ocurre a nivel nacional y han sido 20 meses muy difíciles, de enorme sacrificio, acompañamiento de la gente, paciencia. Bueno, lo que se juega es eso, ¿no? Echar por la borda ese esfuerzo, ese compromiso y ese sacrificio de la gente, o seguir apostando por ese norte distinto a las políticas que nos llevaron a un lugar del cual quisimos la gran mayoría de los entrerrianos y de los argentinos salir en octubre del 2023. El lema de la campaña, por lo menos a nivel nacional, es esto que acabas de decir, que el esfuerzo valga la pena. Digamos, hay como un reconocimiento unánime de que la cosa está complicada. ¿Qué te devuelve la gente cuando vas a un barrio, cuando recorres las distintas ciudades de la provincia? ¿Sentís que hay comprensión de que ese mal momento es para algo, digamos, que hay optimismo con lo que viene después, hay desesperanza? Sí, yo creo que hay un convencimiento en la mayoría de los entrerrianos de que no podemos volver al pasado, de que es muy riesgoso para nuestras vidas, ¿no? Volver a apostar por algo que evidentemente no funcionó durante muchísimos años. Además fueron enormes cantidades de oportunidades los que le dimos a los populistas, a la demagogia, a la corrupción. De eso creo que hay un convencimiento cierto. Por supuesto, hay incertidumbre respecto al futuro, ¿no? Hay una situación compleja y difícil que en algunos genera la posibilidad de ser optimista a futuro y en otros no tanto. Pero más allá de eso, yo creo que lo que está claro es lo que no se quiere volver. Lo que está claro es a quién no volver a darle un crédito, ¿no? Eso creo que hay una mayoría abrumadora de los entrerrianos que están convencidos de que a los mismos más oportunidades no le vamos a dar. Es decir, coincidís con aquellos analistas que plantean que es un momento de la Argentina del voto anti, digo, de que va a haber gente que vaya a votar en contra del kirchnerismo, o esto que vos decís, no quiero volver atrás, y hay gente que va a ir a votar en contra de Milei. Porque es un problema de las elecciones de medio término, ¿no? A los 20 meses de gestión es muy difícil demostrar que pudiste solucionar las cosas que dijiste que ibas a solucionar, todo. En general, en estos 20 meses hemos sembrado mucho, y yo lo digo desde mi lugar, ¿no? Como gobernador, después de más de 20 años de haber sido gobernados por los mismos, en estos 20 meses lo que hicimos fue sembrar. Sembrar cosas que en algunos casos empiezan a ver las cosechas, ¿no? Qué sé yo, hemos peleado con el gobierno nacional por la concesión de la Ruta 14. Bueno, finalmente hace pocos días se abrieron las ofertas de las licitaciones, hay 7 empresas, se van a poner a trabajar rápidamente y somos la provincia en donde arrancan las concesiones de rutas en gran medida por la presión que ejercimos nosotros. Lo mismo con la hidrovía. Hoy Entre Ríos forma parte de la hidrovía y de la próxima licitación de la hidrovía por todo el trabajo que venimos haciendo estos meses. Acabo de firmar en el ANSES el viernes un acuerdo que triplica lo que recibe la provincia por compensación de la caja de jubilaciones. Bueno, también forma parte de mucho trabajo de auditoría y de negociaciones con el gobierno nacional. Aumentó un 30% la tarifa de Salto Grande. Eso fue también, no solo por la presión, también por las demandas que hicimos en la Corte, por ambas cosas, ¿no? Por la caja y por Salto Grande. Recuperamos el hospital de La Baxada en Paraná, es de los entrerrianos. Empezamos a trabajar de manera conjunta en el Palacio San José, que se estaba cayendo a pedazos y nosotros como entrerrianos no lo podíamos permitir. Estamos recuperando los trenes para la provincia. Son trabajos que se vienen haciendo y que llevan tiempo. Acabamos de tener la posibilidad de concretar un aval soberano para un financiamiento por 350 millones de dólares del BID para arreglar todas las rutas de la provincia. Bueno, el año que viene, a esta altura del año, van a estar todas las rutas de la provincia en funcionamiento, en marcha, las obras.
Con lo cual, digo, como decía antes, en 20 meses es muy difícil que la gente pueda decir, bueno, están los resultados, no están. Lo que está claro es que en los últimos 20 años de oportunidades que le dimos a los anteriores, no arreglaron las rutas, no arreglaron los hospitales, destruyeron la educación, llenaron al Estado de familiares, de amigos, de militantes. Eso está claro, y eso la gente lo tiene perfectamente claro y no quiere volver a eso. Vos me describís todas cosas que ha hecho tu gobierno. Hace algunos días entrevisté a Manuel Troncoso, un hombre importante del gobierno provincial, y él me decía, se plebiscita la gestión Milei el 26 de octubre. La gente va con la cabeza puesta en premiar o castigar al presidente. Primero te pregunto si coincidís con esa mirada, y en caso de que coincidas con esa mirada, si no sentís que la valoración que haya para bien o para mal de la gestión provincial queda en un segundo plano y... Yo te daba los ejemplos nuestros de nuestra provincia para entender lo que pasa en una elección de medio término con 20 meses o poco más de gestión, que es difícil hacer una evaluación acabada de los pros y de los contras de una gestión en tan poco tiempo, sobre todo comparada con gestiones de muchísimo tiempo. El kirchnerismo gobierna desde la recuperación de la democracia en estos 42 años el 75% del tiempo. Digo, ya tuvieron suficiente chances para demostrar si sirven y no sirven. Y claramente no sirve. Por lo menos desde mi punto de vista, insisto, y de la gran mayoría de los entrerrianos. 20 meses es muy poco. La elección también es eso, es una apuesta por un rumbo distinto al que hemos vivido en gran parte de estos 42 años de democracia. A pesar de la dificultad, de acá no hay plan platita como había durante el kirchnerismo y el populismo. Acá se muestra la realidad como es. Si nosotros persistimos en este rumbo, que apuesta por el trabajo, por el trabajo en el sector privado, por la cultura del mérito, del esfuerzo, por cosas que están muy adentro del ADN de los entrerrianos incluso, tenemos una chance. Si volvemos a apostar por lo que nos llevó a este lugar, no tenemos oportunidades. Y yo creo que la gente va a optar por eso. Parecía que el gobierno nacional se iba a llevar puesto todo en estas elecciones que vienen ahora, digamos, era un gobierno que estaba muy fuerte y entró, yo no sé si a partir del caso Libra, los audios de Pañuelo, pero en ciertas dificultades que le han, como que hubiese perdido la agenda, y se le sumaron complicaciones económicas en el mercado de cambios, vos sos economista. Estos rescates de Estados Unidos, esta situación económica que atraviesa actualmente el gobierno, ¿qué te genera? ¿Te preocupa o te da esperanza de que, como dice el presidente, esta vez sea distinto? Que esta ayuda que viene de afuera o que esperamos de afuera sea porque viene algo distinto. Sí, no es la primera vez que nos rescatan. Antes nos rescataba Venezuela, acordate los créditos esos a tasas altísimas que recibíamos de Venezuela en el pasado. A ver, es evidente que en la Argentina hay dirigentes políticos y fuerzas políticas que no quieren que al gobierno le vaya bien. Y yo me despego de esos, porque yo creo que hoy la Argentina se divide desde el punto de vista de la política entre quienes que queremos que le vaya bien al gobierno nacional, independientemente de nuestros gustos, de que coincidamos o no en las formas, de que estemos de acuerdo en todo o en una parte considerable, independientemente de nuestro interés personal, político, partidario, y aquellos dirigentes que quieren que le vaya mal decididamente, que festejan los tropiezos, que festejan los errores que ha cometido el gobierno claramente, y los festejan porque quieren que le vaya mal para volver a tener una oportunidad, otra más de todas las oportunidades que ya les hemos dado. Y a mí me van a ver siempre en el lugar de los que apoyan. Insisto, incluso como ministro del Interior y Obras Públicas, yo he hecho muchísimas cosas por Entre Ríos y gobernaba un espacio que no era el mío. Pero yo quería que Entre Ríos le vaya bien. Ojalá en algún momento todos los dirigentes políticos apostemos porque al otro le vaya bien y no especulemos personalmente si a este le va mal, capaz que tenga una chance, capaz que tenga una oportunidad. Porque cuando le va mal a los gobiernos, le va mal a la gente. Y eso es lo que hay que cambiar. ¿Han dejado gobernar al presidente? Veo las sensaciones que con un puñado de senadores, un puñado de diputados, ha logrado avanzar muchísimo y que fue el propio gobierno, en términos personales naturalmente, que hay mucho daño autoinfligido del gobierno nacional. Yo coincido en que el gobierno se ha equivocado en muchas cosas, es un gobierno sin experiencia, difícil tener experiencia cuando, bueno,
se creó de algo novedoso y es el emergente de los errores de la política, claramente. Lo que sí es cierto que hubo funcionarios y dirigentes que los han apoyado, pero vos también sos consciente de que hubo dirigentes que no han apoyado ninguna ley, que no han apoyado nada y que han metido palos en la rueda desde el primer momento. El kirchnerismo no ha votado nada, o sea, se ha puesto en la vereda de enfrente desde el primer momento. Me ha pasado a mí en la provincia con un montón de cuestiones. Acá en Entre Ríos, por ejemplo, el RINI, tuvimos por suerte el apoyo de una senadora para sacarlo y tuvo que desempatar la vicegobernadora en el Senado, porque si no, no teníamos el régimen de incentivo a nuevas inversiones. Y te estoy hablando de un régimen que acá en Entre Ríos provocó inversiones por 200.000 millones de pesos en una coyuntura dificilísima para el sector privado y sobre todo para el sector industrial, y 2.000 puestos de trabajo industriales. Y la oposición ni siquiera eso lo quiso apoyar. Ahí es donde yo te digo que hay claramente en muchos dirigentes políticos ganas de que al otro le vaya mal. Pero cuando hablamos de que a un gobierno le vaya mal, insisto, estamos hablando de que a la gente le vaya mal. Y no les importa esa desesperación por volver al poder, esa desesperación por volver a tener poder para meter familiares, amigos, parientes en el Estado, como lo hemos visto, ¿no? Incluso nosotros cuando asumimos que en el último año metieron cientos de familiares y amigos en el gobierno, esa desesperación por eso no les importa, incluso aunque en ese daño que hacen esté involucrada la gente, ¿no? Y eso es lo que pasa a nivel provincial, pero sobre todo también a nivel nacional, más allá de que coincido, es evidente, el gobierno ha cometido muchos errores, de hecho lo están reconociendo, ¿no? Vos marcaste algunas diferencias con el gobierno nacional, bueno, de hecho hasta hay hasta una presentación judicial pidiéndole a Nación que gire los fondos que le corresponden a los entrerrianos, como le ha pasado a otros gobernadores, no es que solo te ha pasado a vos, sino que le ha pasado a muchos gobernadores. Nuestro gobierno es la única que hizo la demanda, ¿no? Acá han pasado muchos gobernadores que han sufrido la discriminación por Salto Grande, que han sufrido el no aporte de ANSES al déficit de nuestra caja y no han hecho nada, absolutamente nada, durante décadas estoy hablando, ¿no? Se llenan la boca hablando de la entrerrianía, de la defensa de los entrerrianos, pero en concreto no hicieron nada y así estamos. ¿Cuán cómodo has estado, o ha estado Juntos por Entre Ríos en esta campaña? Porque uno ve también muchas diferencias entre el gobierno provincial y nacional. Diferencias, sí, esta no es una... Nosotros no estamos para estar cómodos. La política en la Argentina no es para cómodos. La gente no la pasa con comodidad. ¿Cómo la van a pasar los políticos con comodidad si la gente la pasa mal y está absolutamente incómoda? Pero más allá de eso, yo tengo la responsabilidad de plantear lo que considero que es mejor para el país y para mi provincia. Y yo creo que lo mejor es que no vuelvan los que nos llevaron a este lugar. Y estoy convencido de eso. No me importa mi situación personal, si esto me conviene a mí o no. No me importa ni siquiera si le conviene a mi espacio político. Me importa sí lo que le importa a la gente y lo que le conviene a la gente. Y yo creo que hoy lo peor que nos puede pasar es tirar por la borda el esfuerzo de estos primeros 20 meses. Lo peor que nos puede pasar es creer que en el pasado, donde se generaron los problemas, es donde vamos a encontrar las soluciones a las cuestiones del presente. Y creo que este norte, que tiene recién 20 meses nada más, necesita continuar y necesitamos ser persistentes en este rumbo. Difícil, es cierto, pero por primera vez distinto a lo que venimos teniendo en los últimos 20, 30 años. ¿Te quedó un gusto ahí o una sensación de poco con el cierre de las listas, con el armado que se acordó con la Alianza de la Libertad Avanza? De nuevo, un diputado más, un diputado menos mío, de otro despacio, de Juntos por Entre Ríos, no creo que sea lo relevante hoy. No es lo que está en discusión eso es el chiquitaje de la discusión de los políticos. Acá está en discusión cosas mucho más importantes. Está en discusión el futuro de la Argentina, el futuro de nuestra provincia. Y es momento de que se hinchemos todo para el mismo lado, independientemente de esta elección. Ojalá que el 27 de octubre podamos poner sobre la mesa los problemas que hay que resolver a nivel nacional, las reformas que vienen necesitándose hacer en la Argentina desde hace muchísimo tiempo, todo lo que nos falta hacer en Entre Ríos, y que podamos por primera vez estar todos del mismo lado, despojándonos de los intereses personales, partidarios, de la vanidad y de esa desesperación que yo veo en algunos dirigentes por alcanzar el poder, cueste lo que cueste y no importa para qué. Ojalá el 27 de octubre podamos dar vuelta a la página
continuar por este norte distinto y cinchar todos para el mismo lado por primera vez en la historia de la Argentina reciente, por lo menos. Iba a ir ahí, al 27 de octubre, al día después. Es un acuerdo el que tiene Juntos por Entre Ríos con La Libertad Avanza de tinte electoral, digamos, de un acuerdo para llegar a las elecciones unidos y con esta idea de, bueno, enfrente está el kirchnerismo, que no vuelvan los que ya estuvieron, y se agota en el lunes posterior, ¿o imaginás algo a futuro que los encuentre juntos? No, ¿por qué no? No lo sé, no tengo la bola de cristal, pero yo creo que tenemos más coincidencias que diferencias y yo apuesto a que podamos trabajar, sobre todo también a nivel nacional, a nivel provincial, lo venimos haciendo de manera conjunta desde hace mucho tiempo, desde el arranque, pero creo que a nivel nacional hay que construir una base de sustentación política más grande para las reformas que necesita la Argentina y ojalá que el 27 de octubre el presidente haga una gran convocatoria, incluso a sectores que lo han apoyado al principio y después dejaron de hacerlo, muy probablemente también por problemas propios del oficialismo a nivel nacional, porque la Argentina necesita que esos dirigentes que quieren siempre que al gobierno le vaya mal sean los menos, que los podamos poner en un costado, ¿no? Y apostar por lo otro. Ese llamado da la sensación de que el gobierno va a apuntar o apuntaría a convocar a gobernadores que han estado cerca, que han colaborado con el gobierno en sus orígenes y que yo creo que por falencias del gobierno se terminaron alejando y de hecho han formado un espacio que es Provincias Unidas, con gobernadores con los que no sé si estás o estuviste muy cerca. ¿Qué mirada tenés de ese espacio, de esa alternativa que surgió en la Argentina en los últimos meses? Todos gobernadores, colegas con los que hemos estado también desde el principio coincidiendo en que había que dar una mano y que había que apoyar, y ahora tenemos algunas divergencias desde el punto de vista táctico, estratégico, vinculado al presente y a estas elecciones. Yo creo que el riesgo de volver para atrás se probó el 7 de septiembre pasado en la provincia de Buenos Aires, creo que ese riesgo es demasiado grave como para pretender apurar un armado de algo distinto, superador, en algunos casos, según quien lo vea, de cara al futuro. Me parece que hoy por hoy... ¿Es eso que hay gobernadores por ahí un poco apurados? No, siento que hay visiones distintas respecto al riesgo que está sufriendo el país. Yo veo que ese riesgo existe y creo que los que creemos realmente que la demagogia, que el populismo, que la corrupción como una matriz sistémica del Estado no pueden volver nunca más a gobernar la Argentina y nunca más a gobernar Entre Ríos, tenemos que estar juntos, independientemente, insisto, de las especulaciones, de lo personal, de lo partidario. Eso hay que dejarlo de lado. Yo creo que llegó el momento de que los dirigentes políticos prioricen a la gente y no se prioricen a sí mismos. Entre tanta diferencia entre ustedes y el peronismo, hay un punto de contacto que es la descripción de la próxima elección como una elección, yo creo que no sé si fue Val o Mitchell, que me dijeron es la elección más importante de la historia. Hay una mirada de es una elección que se pone mucho en juego, no es una elección más de medio término y vos me decís, bueno, es una elección muy importante porque si no volvemos atrás. En general las elecciones legislativas no son las más importantes, las elecciones, por lo menos para mí, desde mi visión. De hecho, yo creo que tenemos que debatir las elecciones de medio término. Yo creo que hay que hacer elecciones cada 4 años en la Argentina, ejecutivo, legislativo. Me parece que estas elecciones de medio término son en general elecciones que complican bastante el accionar de la gestión, le meten un ruido enorme a los mercados en una economía que todavía no ha logrado estabilizarse plenamente. Me cuesta decir que es la más importante de nuestra historia. Es importante, es relevante porque todavía creo que necesitamos dar una vuelta de página definitiva de lo que significó el populismo, el kirchnerismo, la demagogia, la corrupción sistemática en el accionar del gobierno. Y creo que este es un puntapié final o estamos cerca de realmente empezar a que la discusión sea otra cosa en la política, ¿no? Por supuesto no vamos a estar todos del mismo lado, siempre va a haber oficialismo y oposición, pero que compartamos cosas básicas como ocurre en la gran mayoría de los países, ¿no? Y que no sea todo tan agrietado y tan diverso. Y me parece que podemos llegar a eso. Yo apuesto a una Argentina donde
en donde haya cosas que no se discutan más, ¿no? El equilibrio fiscal, la necesidad de la modernidad de la Argentina y de nuestra provincia, terminar con una matriz corrupta en el Estado, la idea de que el Estado sirve para meter a familiares y amigos, bueno, la necesidad de brindar realmente una mejora en la calidad de la educación, porque eso es lo más importante para la igualdad de oportunidades. Algunas cosas no se tienen que discutir más. Discutamos matices, discutamos caminos, pero ese norte de la Argentina tratemos de no discutirlo nunca más. Da la sensación de que en esta nueva era o en este clima de época, coincido con lo que decís, el equilibrio de las cuentas públicas es algo que empieza a ser medio como insoslayable. Hasta el peronismo me parece que también empieza a hablar de eso. El control de la calle, creo que puede haber sido otro punto a favor de este gobierno, la baja de la inflación. No pensamos todo lo mismo. La calle hasta hace 20 meses, cuando gobernaba Alberto Fernández, y muchos de los que hoy quieren volver a tener una oportunidad, era un desastre. La inflación casi terminaba en hiper porque creían realmente que el equilibrio fiscal no importaba y no era relevante. Todavía tenemos que hacer esa pelea y esa discusión. Ojalá esas discusiones ya estuvieran saldadas, pero lamentablemente no, todavía hay que machacar y mucho para mostrarles cuál es el camino y cuál, sobre todo, no es el camino. Ahora, el modelo en general, digo, con esos puntos a favor, uno podría decir, bueno, ahí tenés banderas del presidente, pero también tenés números, no sé, el cierre de más de 15.000 pymes, 16.000 kioscos, las 14.000 panaderías, hay 200.000 despidos en la era Milei. Digo, ¿el modelo cierra, digamos, con esos puntos a favor? Despidos y cierres, lamentablemente, en los últimos 42 años, para hablar de la democracia, hubo siempre. Hoy tenés un aumento del empleo no formal muy grande, tenés la necesidad, bueno, nosotros en Entre Ríos, por suerte, no lo dije yo, lo dice el presidente de la Unión Industrial, no hemos tenido prácticamente caída del empleo formal industrial, pero hemos trabajado mucho también en conjunto con el sector privado para que eso no ocurra, pero ha habido siempre destrucción y creación de empleo. Lamentablemente el saldo ha sido siempre negativo y por eso cada vez tenemos menos trabajo, pero para eso necesitas la condición necesaria, que es la estabilidad macroeconómica. Necesitas recuperar el peso para que haya crédito. Sin crédito es muy difícil crecer de manera sostenida. Y vos no podés crecer si no tenés no podés hacer crecer el crédito si no tenés moneda. Por eso es tan importante la estabilidad, por eso es tan importante el equilibrio de las cuentas públicas, porque eso te genera la posibilidad de volver a contar con un peso, con una moneda fuerte que permita el acceso al crédito. Y ahí está la recuperación sostenida en el tiempo. Cuando vos ves a los países que les va bien, países que tienen más industrias, más comercios, más pymes, son países con crédito, porque tienen moneda. Bueno, estamos en esa tarea inicial de estabilizar la macroeconomía y de recuperar lentamente el valor de nuestra moneda para tener créditos. Si abortamos ese camino ahora, bueno, todo ese esfuerzo que hemos hecho hasta ahora no va a valer para nada. Y esa es la discusión que está dándose ahora de cara al 26 de octubre. Ahora la última, que tenemos que cortar. El domingo, ¿qué ves? Porque uno veía, no sé, yo hablaba con encuestadores que daban una elección con un amplio margen y hablé esta semana y me decían que está más ajustada la elección, que está más polarizada. ¿Vos qué mirada tenés? ¿Qué números tienen en el oficialismo respecto al domingo? No, la verdad que no tengo no creo mucho en las encuestas. Creo sí en lo que palpo en la calle. Yo ando todo el día caminando entre la gente, en las escuelas. Hoy estuvimos en una escuela también, en el departamento de Gualeguay. Y de esa comunicación permanente con la gente, lo que veo es esto, es que la mayoría de los entrerrianos no quiere volver atrás. La mayoría de los entrerrianos, aunque no la pasan bien, quieren seguir apostando por algo distinto después de muchísimo tiempo, están hartos de los dirigentes políticos que nos gobernaron décadas en Entre Ríos, hicieron todo mal y ahora te apuntan con el dedo como un maestro ciruela y te dicen lo que hay que hacer, te dicen que hay que arreglar las rutas. 20 años haciendo un asfalto así de finito, se robaban el resto. Y ahora en 20 meses pretenden que arreglemos todo. Nosotros ya en 20 meses intervenimos 1/3 de las rutas provinciales. Y en 26 meses que me quedan vamos a intervenir el 100%, porque me dediqué a buscar el financiamiento de organismos multilaterales para hacerlo, porque era imposible hacerlo con los recursos propios.
lo mismo con las escuelas que estamos interviniendo, lo mismo con los hospitales. Vamos a terminar el Bicentenario y lo vamos a terminar y recién ahí lo vamos a inaugurar. No vamos a hacer como decían ellos, que lo inauguraban 20 veces y el desastre que es todo a medio hacer, abandonado. Eso es lo que tenemos que terminar, la desidia en el ejercicio de la función pública, la corrupción sistémica del Estado en el ejercicio de la función pública. Ahí es donde tenemos que cambiar, lo estamos haciendo y ahora se está jugando la posibilidad de continuar por ese camino o volver para atrás. Rogelio Frigerio, muchas gracias. Gracias a vos por la invitación.